datos. Ayer se conocieron los datos de pobreza. Sí. Que son tremendos. O sea, 36% de pobreza en la Argentina. Por suerte salió alguien, ¿no?, del gobierno a decirlo y a señalarlo. Cristina. Sí, ayer Navarro reclamaba al aire que saliera uno a desmarcarse de lo que sucedía, de lo que estaba pasando con el modelo económico. No sé con el modelo económico, digamos así, pero con los resultados de la puja salarial, de la puja distributiva, que uno que se saliera a desmarcar de lo que parecía un gobierno más inclinado a favorecer a las corporaciones que a la gente, ¿no? Sí. Incluso hablamos de ruptura de contrato electoral. Bueno, apareció Cristina, no podía esperarse menos, ¿no? Con suavidad, porque creo que ha sido muy cautelosa esta vez, digamos, con suavidad, pero diciendo, muchachos, el tema de la inflación, necesitamos resultados concretos y ya. Y ese reclamo tiene nombre y apellido, se llama Sergio Massa, ¿no? No es otro más que Massa. Porque, ¿saben qué? Yo creo que Massa fue convocado por sus artes y fue bien convocado, digamos. Me parece que las cualidades de Massa las puso en escena cuando toma ventaja de una situación particular y, no haciendo caso a la cuestión ideológica, política, nada, le da una especie de indulto a los ojeros y saca 4.000 millones de dólares para la reserva, digamos. Eso es Massa. El problema con Massa es cuando Massa empieza a hablar, digamos, ¿no? O sea, Massa conspira contra Massa en un punto y es allí donde le aparece el bichito de querer protagonizar más de lo que fue convocado. Eso es lo que yo vi en sus últimas expresiones, que es una pena porque venía bien. O sea, yo creo que él está en su objetivo de tranquilizar la macro, venía bien. Pero esto de ponerse a dirimir en pleitos obreros donde la razón la tienen los trabajadores y él se la da a las corporaciones, lo único que hace es debilitar al gobierno. No sé si a Massa. Sí. Gobierno, sí. Podemos preguntárselo ahora. Entonces el presidente tuvo doblete de reuniones, una con un sector de la CGT, con Héctor Daer, Carlos Acuña, y entiendo que estuvo Gerardo Martínez, ¿no? El lunes también, el sector más, ¿cómo se llamaba antes? Los gordos. Sí, no, pero antes, los colaboracionistas. El participacionistas, Sí. Que es el sector más línea empresaria. Y ayer tuvo una reunión con el sector más línea laburante. Fue en 2 cuotas. Son los más empáticos con el empresariado. ¿Ves que está de moda decir empático? Ellos son empáticos con el Empresariado friendly, claro. Es que yo, hablando en serio, cuando yo no sé dónde está la patronal cuando habla Daer y Acuña. O sea, y cuando habla Funes Rioja, digamos, en esas reuniones no me queda claro quién defiende a los laburantes. No me queda claro, ninguno de esos. Otra cosa es cuando habla Pablo Moyano, cuando habla Manrique, cuando habla Plaini, cuando habla Palazzo, digo, porque hay en la CGT dirigentes importantes que tienen planteos fuertes. Sí. Y esto que decía Manrique recién, mirá qué fuerte. Viste que nosotros, yo jodo con que revisamos los balances de las empresas. Sí. ¿No? Ellos te revisan en el Twitter o revisas el balance de las empresas, ¿está bien? Claro, sí. Manrique acaba de decir lo mismo. ¿Cómo se soluciona esto? El ministro Claudio Moroni le pide los balances a las empresas. El balance es público, digamos. Yo insisto, nosotros no es que choreamos balances. O están en la página de la Comisión Nacional de Valores o lo van y lo piden en la Inspección General de Justicia y es acceso público. No es que tenemos algún privilegio. Simplemente nos tomamos ese laburo de hacerlo. Pide los balances, se ven los números y ahí están los márgenes, por lo menos lo que declaran. Viste que después tienen contadores muy creativos. Sí. Que dibujan, ¿no? Lo que se llama dibujar, claro, básicamente. Pero nosotros venimos insistiendo con esto hace ¿cuánto? Años, sí, mostrando los balances. Manrique acaba de decir, miren los balances. Y ayer el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que no es alguien que venga ni a hablar, no viene del kirchnerismo, no es parte de la heterodoxia económica, y es un hombre muy ligado también al mercado, al mundo empresarial, es un consultor privado. Digo, para plantearles el perfil, no es qué sé yo, no, es alguien más vinculado al mercado que nosotros, ¿sí? En la discusión del presupuesto, donde fue al Congreso, dijo exactamente lo mismo que venimos planteando. Mira, escúchalo. A veces es fácil decir, bueno, hay un fuerte atraso salarial porque los salarios están 20 o 25% más bajos que alguna época reciente.
Es fácil decir que hay atraso cambiario porque hay una brecha del 90-100%, entonces parece evidente. Y es fácil decir que hay un atraso tarifario cuando las tarifas son 20 o 30% del costo, ¿no?, de producción. Ahora, es difícil decir que está todo atrasado al mismo tiempo, porque por un tema algebraico. Sin embargo, hay algo que sí está adelantado a nivel macro, que serían como lo que llamamos como un residuo, que básicamente serían como los márgenes brutos empresariales que han quedado altos en general. Hay que buscar la manera de hacer eficiente y que los márgenes generales de las empresas vuelvan a lo que eran un par de años atrás, o 3, o 4, 5, 6, porque se han desfasado, se ha hecho una cuestión muy desordenada en ese sentido. El que escuchaban recién era Gabriel Rubinstein, diciendo que están desfasadas las rentabilidades empresarias, que están ganando demasiado. El viceministro de Economía, insisto, no es un tipo heterodoxo. Que no necesitas ser un tipo de izquierda para decir la verdad, ¿eh? Y estaba hablando de números, con lo cual... ¿De números? Pero es cierto que pocos lo dicen, claro. ¿Eh? Digo que es cierto que pocos de los Es que verdad, no son los previsibles lo dicen. Es que vamos de nuevo a lo que hablábamos otras veces sobre la construcción del sentido común. Pareciera que en el sentido común que impera hoy en día, el margen de ganancia de las empresas no es algo que tú tengas que tener un límite, sino que es algo que se puede maximizar a cualquier costa y eso es válido. Cuando Lo válido es necesario, te diría. hasta está promovido como necesario. sí, tal cual. Pasó algo muy curioso ayer, porque además todo esto es interesante porque obviamente vivimos en un mundo globalizado y demás. Salieron salió un comunicado de lo que sería el SUDNA brasilero, el sindicato de obreros de los neumáticos brasileños, solidarizándose con los trabajadores argentinos. ¿Por qué? Y porque si las fábricas de neumáticos pueden producir neumáticos pagándole $1 a un argentino, ¿por qué van a pagarle 3 a un brasilero, a un chileno, a un senegalés? O sea, les están deprimiendo el salario a los obreros de esta industria en todo el mundo, no solo en la Argentina. Y por eso aparecen. Entonces, ¿qué dijeron los obreros, los sindicatos brasileños? Si la solución al problema gremial en la Argentina es que Argentina empiece a comprar neumáticos brasileños, que es lo que dijo Massa, nosotros vamos a tomar medidas de fuerza acá para que no les vendamos neumáticos. Es muy bueno. Bueno, muy interesante. Pero para empezar a entender, digamos, las ramificaciones muy que tiene todo esto. Obreros del mundo unido. Porque cuando es al revés, vienen los empresarios y te dicen, no, mirá, acá no podemos subirles el salario porque si no estos puestos de trabajo se van a Brasil. Claro. Bueno, funciona en las dos vías, ¿sí? Acá si no suben el salario, entonces el problema que vamos a tener es que se va a desindustrializar no solo la Argentina, sino toda la región. Totalmente, totalmente. Qué interesante eso. ¿Sí? Y interesante esto que vos traías también de cómo está instalado y normalizado por la lógica capitalista de que vos podés tener toda la plata que puedas generar. Y que es un derecho. Y hay que volver a discutir esas cosas. Porque toda la plata que puedas acumular, que además no vas a gastar, o sea, la lógica de la acumulación originaria, decía Marx, indefinida o excesiva como la podemos ver ahora, esa lógica se tiene que poder discutir. Se tiene que poder discutir. El tema es que cuando la querés discutir, por ejemplo, otro caso de esta semana, este gobierno quiso discutir la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones. Otro derecho básico. ¿Sí? Estamos de acuerdo que las telecomunicaciones en el siglo XXI es un derecho humano, que vos te puedas comunicar. Y este gobierno le dijo a las empresas de telefonía, vas a tener rentabilidad, vas a poder seguir laburando, seguimos en el capitalismo, vas a tener clientes, etcétera, pero no le podés cobrar lo que querés. ¿Qué hicieron? Lo judicializaron. Llegó hasta la Corte Suprema. Y el juez que esas mismas empresas pusieron en la Corte Suprema logró que sus colegas de la Corte Suprema lo habiliten a intervenir para frenar una medida del gobierno que diga, puede haber rentabilidad, pero esa rentabilidad tiene un límite. Pero esa rentabilidad tiene un límite que es el derecho humano a la telecomunicación. O sea, siempre tenemos que discutir estas cuestiones. Por eso ayer los escuché en el pase, me resultó muy interesante eso. Definamos, o el gobierno tiene que definir dónde está parado ideológicamente y actuar en consecuencia de eso. Es medio difícil. Porque claramente a la integración
coaligada, esto que no es un frente, es una coalición, digamos, de gobierno, tiene distintas miradas tiene distintas ideologías también. Por eso creo que es más fácil actuar en consecuencia que ponerse de acuerdo dónde está parado ideológicamente. Okay. A lo que voy es, hoy en día hay un tema por cuestiones vez, que... digamos. No, pero además hay cuestiones que más allá del enfoque ideológico que se le den, son casi, diría, de defensa propia de este gobierno, de supervivencia. Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en la Argentina... No importa cuál sea tu ideología ni qué pienses, si vos sos parte de un gobierno hoy que está teniendo enormes problemas de popularidad, que está teniendo conflictividad social y que tiene una elección dentro de 12 meses, debería ser tu prioridad. Claro. Estés parado a la izquierda, a la derecha, al Aunque centro, sea por arriba o conveniencia, abajo, sí. te llames Kirchner, te llames Massa, te llames Fernández, Sí. necesitas que la gente, o sea, uno entiende la lógica de que necesitas tener una macroeconomía más o menos ordenada, porque si no te pueden voltear con relativamente poco, con 3 peones, ¿sí? Eso está claro. Hace 3 meses este gobierno parecía que no llegaba a fin de año y que había que fortalecer esta ahí. Uno hasta incluso también puede estar de acuerdo en una estrategia que diga, miren, la verdad que la mejor chance que tiene el peronismo para el año que viene es convencer a un sector del establishment, un sector también de la política internacional y demás, de que conviene una continuidad de un peronismo moderado antes de que venga un loquito de derecha y todo eso. Uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, hasta entenderlo. Ahora, los que van a votar son los que cobran un sueldo a fin de mes. Los que no sé qué de octubre del año que viene van a ir a hacer la fila y poner el voto dentro de la urna son los que cobran un sueldo a fin de mes, o los que viven de vender su trabajo a los que cobran un sueldo a fin de mes, etcétera, etcétera. Con lo cual, si no se soluciona también esa parte, desde la izquierda, desde la derecha, de arriba, desde abajo, vas a perder las elecciones. Totalmente. Sí, y digo, solamente para no naturalizar en esto que decía Sari recién de la Corte, ¿no? Digo, recordar también que el mismo mecanismo que legitima que esa Corte esté constituida como está constituida y que pueda decidir como está decidiendo y que pueda decidir sobre quienes la legitimaron, es el mismo Grupo Clarín a través de todas sus plataformas, porque mientras tuvimos una fuerte indignación para que esa Corte no se constituya por DNU, hoy, digo, hay total normalidad sobre cómo funciona ese poder judicial, que muchas veces nos cuesta entender por qué cuando hablamos de reforma judicial no estamos hablando de algo que queda por fuera de nuestra realidad cotidiana, sino que, bueno, en este caso en lo económico, por ejemplo, sí se vincula la cuestión del acceso a las telecomunicaciones, pero en otro montón de cosas también la Corte está metida en nuestro cotidiano. Sí, claro. Y sin embargo nos intentan hacer creer que es como un poder que está por fuera de nuestro día a día. Sí. Tenemos más corte que política, ¿eh? Tenemos más que sí. Tenemos más corte que política, Sí. digamos, porque la política hoy tiene un techo de cristal que es el miedo a ir presa o el miedo a que te judicialicen las resoluciones. Sí. Entonces, O que te peguen un tiro en la cabeza. bueno, pero eso ya queda fuera de la corte, digamos, si Claro. querés, en un punto. No, es bueno, como- pero ayer mientras Cristina pedía control de precios, un juez pidió meter la presa. Claro, Un juez puesto por Macri. en simultáneo. O sea, Macri a través de un simultáneo, juez. sí, En sí, simultáneo. O sea, mientras Cristina pide controlar los precios, un juez puesto por Macri, que además interviene en la causa por intento de asesinato, Sí, pide meter la presa. sí. Y no es un juez cualquiera, es Mariano Llorens, el Claro. presidente de la Cámara Federal. Por eso, es Macri a través de un juez. Sí. Tipo, pide meter la presa. Ayer te digo que me gustó en un momento del pase, me gusta cuando le empieza Roberto y le empieza a meter fichas a los jueces diciéndole, muchachos, fíjense en Moro, Ujú. ustedes van a terminar como Moro, Claro. Pero ustedes van a terminar como Moro, porque claro, ¿cómo haces retroceder a, no lo quiero decir como lo decía Manrique, ¿no? Pero esta gente que rompe todo tipo de convivencia democrática creyéndose que tienen mayores derechos o mayores potestades para decidir sobre la vida de los ciudadanos que aquellos poderes que son elegidos por el voto popular. Pues el señor presidente de la Cámara de no sé qué cosa cree que es más importante que todo lo demás, ¿entendés? Porque en un punto acciona casi impunemente. Pero por eso esta idea de reforzarle, ustedes son los moros de esta historia, ¿eh? sí, Sí. y decíamos por Termina eso, mal. el domingo, viendo el resultado que se espera en Brasil, efectivamente empiezan a repensar la proscripción que están viendo para Cristina. Claro. Mario, ayer cuando se conocieron los datos de pobreza, que se conocieron ayer, que bajó un poco pero sigue siendo alta, además creció la indigencia en la Argentina, tuiteó Cristina,
y dijo que tiene que haber un control más estricto sobre los precios y puntualmente sobre los alimentos. ¿Ustedes coinciden? ¿Creen que no se está haciendo lo suficiente para controlar los precios? Bueno, nosotros, como te dije antes, por ese perdió en la charla, uno de los puntos que nosotros le ofrecimos al presidente, que no podemos hacer un acuerdo de precios y salarios si no podemos controlar los precios. Entonces, el ofrecimiento que hicimos anoche es que ponemos a disposición nuestros cuadros gremiales, obviamente capacitarlos, ¿sí?, administrativamente, y armar un equipo, un gran equipo que puede también involucrar a universitarios y hacer un verdadero control en las góndolas, porque acá, no sé, un ejemplo, el gobierno hace un acuerdo con precios cuidados de 1000 y pico de productos, y vos vas a las góndolas de los grandes supermercados y de esos productos hay 3 unidades. Uh-huh. Y el empresario con eso dice que está cumpliendo. Bueno, claro, habrá que salir a controlar, y al que no cumple, sancionarlo, una multa, lo clausuro, no sé. Que sepan que un acuerdo está hecho para cumplirse, y que la especulación que muchos formadores de precios están haciendo no es el momento, están perjudicando a la sociedad. Los cocodrilos se lo van a comer a la larga todo acá. Acá no se va a salvar nadie, o nos salvamos todos o no se va a salvar nadie. claro. Ese es nuestro razonamiento, pero le hemos propuesto al presidente poner nuestras estructuras a disposición para, si él lo dispone, armar un equipo para salir a controlar los precios. El Twitter de Cristina no lo leí porque, la verdad, para ser honesto, Twitter no tengo. Muy bien. Y escuché los comentarios al respecto.